Muy bien, muchas gracias. Me siento muy honrado. Me gustaba más ir a visitarlos porque era como un relax a una ciudad tan hermosa y a una iglesia tan linda con hermanos tan preciosos. Yo antes saludé a todos y todas porque algunos se llama Jorgelina, otro se llama Natalia, qué sé yo, no sé, por eso no, es un chiste, ¿no? Pero es un gusto, hermano, volver a verlos y yo teóricamente tendría que estar llegando mañana desde Barcelona. Cuando pusimos fecha para el campamento, los hermanos que me invitaron, tanto de matrimonio como de hombres, cómo costaba porque habían fechas. Hasta ahora, humanamente hablando, yo tendría que haber viajado a Mar del Plata, un congreso de mi especialidad en abril, tenía que haber estado en Filadelfia una semana en el congreso de psiquiatría, eh, haber estado un fin de semana con Pedro Lapacheán en la iglesia nuestra hermana allá en Montevideo, eh, y bueno, y estaba planeado. Todo eso se modificó, qué increíble, ¿no es cierto? Cómo se cambió todo. Yo no sé quién es el más viejo aquí, pero yo me acuerdo ahí está, alguien levanta la mano, seguramente algunos hermanos se acordarán muy bien cuando éramos chicos y nos tenían que vacunar con un terrón de azúcar y con un líquido adentro, ¿no? Nos vacunaban para que no seamos como chicos que veíamos más grandes con una prótesis de acero porque habían tenido polio. Así supimos lo que era una vacuna. Hoy está todo el mundo desesperado queriendo encontrar una vacuna y todo lo que gira alrededor de eso. Eh, por supuesto, hay mucho tema para poder hablar, pero evidentemente hay palabras que se están usando mucho que no eran habituales. Demos es pueblo y pan es totalidad, ¿no? Algo que afecta a la totalidad, la pandemia. Nosotros este año pudimos veranear en Brasil y ahí nos reíamos en los primeros días de febrero viendo WhatsApps de lo que comían los chinos con los murciélagos, con los sapos, lo que menos pensábamos que iba a llegar tan rápido a nuestro tiempo, a nuestra situación. Y yo creo que particularmente una de las cosas que está pasando es que esta crisis nos toca a todos. Yo no sé si recuerdan algún evento en donde la humanidad se detuvo para ver una sola cosa. No sé, pero yo me acuerdo cuando el hombre llegó a la luna. Yo estaba en Pompeya, todos los del barrio al lado de una casa donde había un televisor mirando cómo el hombre llegaba a la luna. Y por eso ese día es el Día del Amigo, porque fue el día que menos crímenes hubo en el mundo. Eso lo puso un odontólogo argentino y se aceptó. Fue el día que menos crímenes hubo en la humanidad. Y creo que lo que estamos practicando nosotros, creo que esto es esto que nos pasa, donde todos todavía hoy estamos hablando de un único tema, y que todos, salvo un país en Asia que no se puede hablar y la gente ni sabe lo que está pasando, creo que es Kazajistán, en todo el mundo esto está notorio. Casi, casi yo creo que es un entrenamiento a lo que Apocalipsis 1:7 dice, cuando todo ojo le verá, los que lo mataron, los que lo traspasaron, las naciones. Me parece que estamos empezando a practicar esto. Es un evento. Eh, yo trabajo y conocen ustedes a mi tío, el doctor Estambulián. Él en marzo planteó que probablemente esto, como otros virus de la familia, se va a ir atenuando de a poco. El tema es ir conociéndolo y evitar el contagio, lavándose mucho las manos y tomando distancia. Pero lo cierto es que nos hemos asustado mucho viendo a Italia, a España, y creo que las primeras medidas que se tomaron a nivel país, incluso un poquito tarde, porque se tendría que haber cerrado un poco más la frontera al principio, pero bueno, igual fueron positivas. Hoy todavía tenemos el 60% de las camas
de terapia intensiva libres, hay hoteles y hospitales de campaña preparados y está todo vacío, pero algo raro está pasando en el sentido de que lo que al principio era una novedad está afectando nuestra mente. Todos los especialistas concuerdan que en los primeros días de cuarentena, que es cuando tiene sentido la cuarentena, porque a esta altura, lamentablemente, acá hay una pequeña diferencia con lo que uno puede hacer con lo que está haciendo el gobierno. Hoy ya el virus está, es muy difícil hacer cuarentena cuando ya el virus está. Lo que hay que hacer es prevenir, tomando distancia, lavándonos mucho la mano y especialmente no estar en lugares encerrados con mucha gente, pero algunos piensan que hay que abrir todo y hay que cuidar a los grupos de riesgo para que también se termine más rápido, pero dejando a los epidemiólogos y a los infectólogos y realmente a los políticos y con sus intenciones. ¿Qué nos está pasando con la pandemia? No sé. El tema es salud mental en tiempos de pandemia. Me invitaron a participar de un curso online en donde había 540, así como ahora, 540 profesionales. El tema son 3 jueves, 2 horas por, 1 hora por jueves, en donde el tema es sexualidad y pandemia. Y en donde 2 terapeutas sexuales, un terapeuta, van hablando sobre estos temas. Nunca me tocó estar en un Zoom con tanta gente, pero mientras vamos hablando y estamos participando por chat se hacen preguntas y se hace de una manera muy dinámica. Las primeras 2 semanas, ustedes saben, de la pandemia, el remedio que más se vendió fueron los parecidos y el sildenafil en Argentina. Es decir, como argentinos no perdemos tiempo, ¿no? Porque claro, de golpe es estar cobrando el sueldo o no saber qué está pasando y estar todo el día adentro. Sin embargo, sorprendentemente, luego de 20 días, de un mes, comenzó a haber dificultades, particularmente en el tema de la sexualidad, como que termina jugando en contra estar en la propia casa, algunos en 40 metros cuadrados, otros peor, en lugares más incómodos, y otros quizás en lugares lujosos, pero entonces los analistas están viendo cómo influye el ver siempre las mismas personas, el no vestirse, el no salir, el no entrar, el tener empleados y no saber si uno paga, no paga, todas esas preocupaciones. Entonces está afectando todo. ¿Y cómo poder pensar en un tema como la salud mental? Y cuando hablamos de salud mental, automáticamente hablamos de equilibrio. No, la salud mental no tiene un punto. Vieron que seguramente todos ustedes se hacen exámenes de sangre con cierta periodicidad. Y cuando ahí uno saca un análisis, la glucemia es de 70 a 100, el colesterol hasta 200, son rangos, ¿no es cierto? Lo mismo en la salud mental, no hay un punto, no hay un lugar donde uno diga estoy bárbaro. Es esperable que haya oscilaciones, variaciones Claro, préstame los en, auriculares blancos. variaciones en el humor, variaciones en los pensamientos, oscilaciones en las acciones, en la voluntad. En algún sentido, esta crisis golpea y acá es donde podemos ver y vernos si tenemos desarrollados amortiguadores que se bancan ciertos movimientos. La crisis lo que hace en general no es tanto generar problemas, sino desnudar cómo tenemos los mecanismos intrapsíquicos para enfrentar lo que viene. Y obviamente una pandemia no es poca cosa, es muy serio, porque no solamente hay desempleo y hay todo lo que ustedes ya saben, entonces no es fácil estar bien, pero de alguna manera desnuda la situación. Yo me acuerdo cuando fui al Chaco, una vez a Sáenz Peña, llegué a Resistencia, los que conocen me van a entender, y me vinieron a buscar hermanos, íbamos a una iglesia y una escuela muy grande en Sáenz Peña, y bajamos al mediodía en plena ruta, porque hay 1 hora y pico de viaje, para comer en un restaurante en pleno campo, y bueno, y a la vuelta
al volver el fin de semana, había una lluvia en la ruta que yo en mi vida vi llover así, con gotas tan anchas, tan intenso, y pudimos llegar a ese restaurante, y fue un refugio y de paso también cenamos. Pero a mí me llamó la atención porque estacionamos en el mismo lugar, pero vi una roca que no estaba antes en el piso. Y le comenté al hermano, le digo, mira cómo está esto brilloso. Me dice, es que llueve tanto, Miguel, que la lluvia barre el piso y muestra lo que hay debajo. Y a mí me quedó muy fuerte eso, porque yo llovía tanto que a mí me impresionó, y ahí me di cuenta que la lluvia golpea tan fuerte que va levantando lo que hay y va mostrando lo que hay debajo. Y las crisis muestran cuán equilibrado estamos en nuestro ser. Y cuando hablamos de salud mental, no podemos obviar el soma, que es el cuerpo, y tampoco podemos obviar el neuma, que es el espíritu. En primera Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo allí muestra el modelo de ser humano que imperaba en el imperio romano, una mentalidad griega, cuando dice el ser humano está conformado por espíritu, mente o alma y cuerpo. Cuando dice que todo vuestro ser, espíritu, mente y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Ahora, yo quiero hablar de la salud mental, entonces el primer punto es que no hay un estado de quietud, un nirvana. Por lo tanto, puede ser que vos estés preocupado, puede ser que estés angustiado, y eso no sea un desequilibrio o una enfermedad. Son oscilaciones esperables, estás agarrando un camino empedrado, es esperable que se mueva el coche, que la mente viva las oscilaciones. El punto es, ¿qué muestra esto? ¿Qué hay debajo de esto en mi ser psíquico? ¿Qué pasa con mis pensamientos? ¿Qué pasa con mis emociones, mis sentimientos? ¿Y qué pasa con mi voluntad? Es esperable que si esto se prolonga mucho más, y ya estamos en el límite, ya lo hemos pasado, por eso muchos desde nuestros lugares advertimos al gobierno del peligro de seguir con la cuarentena. Pero el gobierno solamente está viendo dos variables para no pagar costos políticos, y yo temo que no esté armando un comité en todos los sentidos. Pero empezamos a ver dificultades a nivel psíquico, porque está todo el país, casi salvo el conurbano y el Gran Buenos Aires y la capital y algunos lugares especiales, después todo lo demás está libre, digamos, pero está todo como si viniera una catástrofe, como si viniera un terremoto y un cataclismo mundial, que no va a venir, y entonces la mente está siendo falseada y presionada de maneras mucho más riesgosas que enfrentando lo que tendríamos que enfrentar, en donde gracias a Dios el 95% de estos problemas virales son benignos, el 5% es difícil y solo el 2% muere. Hay que cuidar a ese 2% para que no se enferme, o ese 5%. En fin, ¿qué estoy diciendo cuando digo esto? Que el gran problema para la mente no es tanto el embate de la crisis, sino cómo yo respondo a ella. Y acá nos encontramos con un punto importante, y es el miedo que nos está generando. No sé ustedes en Rosario, pero aquí mucha gente tiene mucho miedo. Y es un miedo hasta irracional. Es un miedo que es contraproducente. Y ahí es donde entonces empezamos a ver algunas dificultades en lo que es la pérdida de la salud mental. Entonces, hasta acá estamos diciendo esto. Somos una unidad, la mente no es un punto teórico, tiene oscilaciones, no tenemos que estar mal si estamos angustiados, si estamos preocupados, si tenemos ganas de hacer algo o no. Es esperable que haya movimientos. El punto es qué hacemos con el miedo que nos invade en todos los sentidos.
Me decía un hombre, tengo 70 empleados, entre el miedo de contagiar a mis padres, el miedo que voy a tener que fundirme porque ni con los préstamos que dan, porque son de terror, no me voy a recuperar. Vivo con el miedo, Miguel, ¿qué tengo que hacer con el miedo? Y yo quiero hoy transmitir esto. En cuarto lugar, quiero decirles que el miedo es una conducta esperable cuando hay algo que no conocemos. Ser cristianos no es decir no tengo miedo. El miedo forma parte de nuestra naturaleza humana y el miedo es una reacción que ya es instintiva y gracias al miedo hemos desarrollado conductas, porque una vez cuando se produjo el fuego, se incendiaron las cosas y se quemaron las personas, a partir de ahí el miedo hace que yo aprenda a acercarme y utilice lo valioso del fuego y sepa qué hacer con los peligros del fuego. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, en primer lugar, el miedo tengo que considerarlo como, en algún sentido, una bendición de Dios, porque me advierte. Pero el miedo al miedo es lo que enferma. El miedo al miedo es lo que paraliza. El no saber qué hacer con el miedo es el gran problema. Y en este sentido, encontramos en las personas, en los seres humanos, en general tres conductas o dos conductas mayoritariamente. Una primer conducta frente al miedo es la negación. Es decir, no, acá no pasa nada, es negar. ¿Vieron el ojo que no ve, corazón que no siente? El refrán. Lo del avestruz, ¿no? Que se mete la cabeza en el nido, que en realidad pobre avestruz lo hace para proteger a las crías, ¿no? Prefiere exponerse para que muera el avestruz y no las crías. Pero bueno, pobrecito, quedó el refrán, ¿no? El tema es que ojo que no ve, corazón que no siente. Una conducta negadora, tan peligrosa, extremista. ¿Por qué? Porque el que niega, sin querer, lo que hace es postergar la reacción natural. Cuando yo niego, consciente o inconscientemente tomo conductas que acá no pasa nada, eso termina postergando y después se me viene todo junto. Y al venirse todo junto, no tengo herramientas para hacerlo. La negación en general responde a una angustia tan fuerte que en vez de permitirme racionalmente enfrentar, hace que yo esconda y termine postergando. Y las conductas de negación son muy peligrosas. Esa es una manera. La otra manera no es la negación o la evitación, sino el confrontamiento. Yo evito tener contacto. Aquí un prestigioso infectólogo con el que en algunas cosas no solamente yo, sino otros no comparten, es esto. Salir a la calle es salir a buscar el virus. No es verdad, porque el virus no tiene vida en sí mismo, no está en el aire, lo llevo yo el virus. El virus no vive sin que esté dentro del sujeto. Salir a la calle no es salir a buscar el virus. No tomar los recaudos y estar con gente que puede estar contagiada y yo no cuidarme, eso es lo peligroso. Pero eso genera miedo. Entonces nosotros vemos acá personas que tienen un barbijo, un tapaboca, una persiana, tienen guantes. El otro día una persona vino y me dice, ¿tiene alcohol? Estaba en una sala de espera enorme, él solo, y con los guantes quería pasarse alcohol sobre el guante. Es decir, la conducta de evitar, de negar, de hacer de cuenta que yo puedo meterme adentro y que acá no pase nada. Eso es muy peligroso. La otra conducta peligrosa, no recomendable para la salud mental, es la actitud de confrontación. Evitación es un extremo. Lo otro es la confrontación o el confrontamiento. Es decir,
Yo soy, por ejemplo, yo soy hombre de Arroyito, soy de Central o de Newell's o de River o de Boca, soy hijo de Dios, acá no me va a pasar nada, y saco pecho y locamente, locamente puedo irme a enfrentar de una manera tan indeseable como peligrosa, y ahí me desmorono, y cuando me desmorono, si llegué y si pasé, todos mis neurotransmisores, toda mi energía, todo mi cortisol, todas las sustancias que yo tengo para funcionar bien, en una hora se me liquidaron y quedo destruido. Ninguna de estas dos conductas son positivas frente al miedo que puede generar algo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que pararme en otra posición y me parece a mí, la que yo hoy quisiera dejarles a ustedes como parte del concepto de salud mental en la pandemia, en estos tiempos o en tiempos de equilibrio, es poder tener una conducta de afrontamiento. Es decir, ni negar evitando, ni confrontar a lo loco, como si yo fuera el que todo lo puede, omnipotente, y así después quedo. Es afrontando. ¿Y qué es afrontar? Afrontar es tomar conciencia de mi realidad, rodearme de conceptos que me generen una base firme para dar pequeños pasos adelante de aquello que me genera temor. E ir paso a paso y de manera gradual, eso es lo que se recomienda, dando y permitiendo que mi mente, intelecto, emociones y voluntad vayan parejo, enfrentando sí, deteniéndome cuando no puedo, quedarme en ese lugar, familiarizarme, avanzar, quedarme, familiarizarme, avanzar, y cuando me di cuenta, ya pasé el mar rojo, me quedo con la boca abierta mirando lo grande que me pasó, que crucé cuando no podía cruzar, y empiezo a disfrutar del logro que pude realizar. No sé si se entiende la diferencia. Y yo acá ya pongo el mar rojo porque sorprendentemente yo creo como pastor y como psiquiatra y psicoterapeuta que sorprendentemente la Biblia nos vive pidiendo permanentemente conductas de afrontamiento, cuando nos dice que tenemos que vivir por fe. La fe es un recurso que tenemos para que lo usemos en la tierra. En el cielo no vamos a tener fe, no va a hacer falta la fe. La fe es para que desarrollemos aquí sentidos cognitivos, pero de una mente que tiene que ser espiritual, en donde no niega ni confronta, se para con los pies en la tierra, no idealiza, no hace un delirio místico yéndome con mi mente a un monasterio que no existe, ni tampoco me embarro con la realidad que me toca. Lo que me hago es pararme en un lugar y empezar a entender lo que Dios quiere para mí, respiro hondo, digo, Señor, en tu palabra voy a echar la red, voy a caminar un paso y voy a poder enfrentar. Eso yo se lo decía con las dificultades del caso, porque es una persona judía, un empresario que tiene 20 empleados, en donde el rabino le está dando todas las semanas, como hacemos nosotros, a sus feligreses. Y él me dice, a mí el rabino me dio cosas, pero me gustó lo que dijo. ¿Dónde está lo que dice, que usted dijo que no hay que preocuparse como ni un Salomón vistió las flores del campo? Y yo le dije, eso lo dijo Jesús. Y me dice, ¿no tiene la cita en la Biblia donde eso está? Y yo con el miedo de, sabiendo que es judío, ¿no? Y le di Mateo, cuando dice, miren las aves del campo. Yo sé que esto es fácil decirlo, que no es fácil vivirlo, pero tenemos que entrar en esa escuela en donde vamos dependiendo y aprendiendo a depender paso a paso de nuestro Dios. Eso es afrontamiento, eso es desarrollar fe, como dice la Biblia, más el justo, ¿se acuerdan? Por su fe vivirá. Ahí en Hebreos, en Habacuc 2:6, el profeta que toma ese texto, más el justo por su fe vivirá, en hebreo
puede ser traducido, mas el justo por su fidelidad vivirá. Entonces, mis pensamientos, ¿a dónde se orientan? Mis emociones, ¿cómo las afronto con la realidad espiritual que yo tengo? Mi voluntad, mis acciones, ¿cómo se dirigen a aquello para que el miedo no me gobierne, para que yo esté montado en el caballo y no el caballo en mí, y para que yo pueda ir creciendo en fe y hacer de esta crisis una oportunidad para crecer con todas las dificultades que puede mostrarse? Eh, Vienen varias cosas a la cabeza para compartirles, pero así tenemos que funcionar, así tenemos que, por ejemplo, el otro día un hermano me dice, eh, el creyente espiritual no tiene miedo de esto, se aferra a Dios. Y yo le dije, hermano, discúlpeme, yo creo que el creyente espiritual tiene mucho miedo, pero transforma el miedo en pasos de fe hacia Dios, que es el que nos fortalece día a día. Bueno, quise decir eso, me dijo, ¿no? Pero en la mente necesita que especifiquemos, porque es tan fuerte, enseguida nos vamos al mazo y tendemos a hacer lo que hacemos siempre. Pero esto es una oportunidad para que podamos hacer gimnasia de fe. Fíjense que dice Romanos 12, dice, presentemos nuestros cuerpos, soma, para que podamos entender área cognitiva, intelectual, para que podamos conocer que la voluntad de Dios no habla de lo espiritual, porque lo espiritual ya está, estamos buscando a Dios con nuestro cuerpo, permitiendo que mi mente se renueve, no como lo hace el mundo, sino desde la fe que Dios me propone. Así que yo quiero invitarte en esta noche a que te preguntes tus sentimientos cómo están, tus emociones, tus afectos. No te distraigas sorprendiéndote que están variando, que van cambiando. Es muy inestables los sentimientos. Los primeros 2 meses muchas personas no tenían efectivo. Y me dijo un amigo, me dice, vino un paciente, porque es un colega, dice, me pagó una deuda y volví a tener plata en efectivo. Y estaba contento, ¿no? Y pensé que estaba triste porque no tenía efectivo, aunque en el banco tenía transferencias. Fíjense, ¿no? Cómo los sentimientos van variando. Eh, y, porque es por naturaleza. Si las acciones, alguna mañana no tenés ganas, otras tenés pocas. Este cuadro no inventa enfermedades. Si se prolonga así va a empezar a traer problemas, porque va a ser como la lluvia del Chaco. Va a empezar a golpear mucho más fuerte y va a empezar a aflorar. El que tiene tendencias a ser esquizoide se va a encerrar mucho. El que tiene tendencia a la depresión se va a terminar deprimiendo. El que tiene tendencia a vivir ansioso se va a descomponer más. Pero por sí mismo no genera, sino que empieza a mostrar lo que cada uno tiene. Qué lindo es, porque somos todos imperfectos. Todos tenemos tendencias para uno o para otra cosa. Qué lindo sería que podamos permitir, aunque la lluvia nos golpee, qué lindo es que podamos tener el reflejo, el calor de un Dios que es real y que nos dice algunas cosas. Yo quiero dar lugar a preguntas, obviamente, pero quisiera terminar mi reflexión con un pasaje que me fue muy impactante, que la dijo mi pastor, el pastor Stanley Clark, el otro día, cuando online tuvo una predicación. Supongo que ustedes también están con lo online, ¿no es cierto? Yo acá estoy con la Biblia, eh, con Isaías, y les quiero leer Isaías 54:10. Y acá dice esto, Isaías 54:10. Dice, las montañas se pueden mover, las colinas pueden desaparecer, pero aún así, mi fiel amor por ti permanecerá, mi pacto de bendición
nunca será roto, dice Jehová que tiene misericordia de ti. Es impresionante. Las montañas pueden cambiar. Estamos con un tema de pandemia, sacude. No sé cómo está hoy la estadística, pero Estados Unidos sigue batiendo los récords de todo. Acá en Argentina hay 541 muertos. El año pasado, a esta fecha, había 18.000 muertos por gripe en nuestro país, a esta fecha. En fin, Brasil no pudieron prevenir y se vino el maremoto, la ola tapó. Estados Unidos ya está llegando a los 107.000 muertos porque se confiaron, no frenaron el impacto de la ola. Nosotros estamos, esto nos sacude, el que dice que no miente, esto sacude. Pero cuidado, sacude más el miedo si no tenemos las herramientas. Y las herramientas no es escondiéndome, no es saliendo a confrontar, es exponiéndome afrontativamente, es decir, desarrollar la fe. Cada día recordar que las cosas estas pueden pasar. ¿Recuerdan algunas canciones? Si el sol llegara a oscurecer, cantamos, y no brille más, ¿no? Igual confío. Ahora, el confiar es tener fe. El tener fe es caminar día a día, no más, día a día, de a poquito, día a día. Porque las cosas pueden cambiar, pero dice Dios, yo no cambio. Y lo que me une a ustedes es amor. Y ojo que se lo dice a los israelitas, que eran profesores en idolatría. Salomón, con todo lo que sabemos, terminó adorando a Quemos, a Astaret, a dioses paganos. Israel permanentemente caía, pero Dios dice, mi pacto con ustedes es eterno, porque los he amado, tengo misericordia y no los voy a dejar. La idea es acercarnos a lo que tenemos temor, a una dificultad económica que te da mucho temor. Sería ridículo que no te dé temor. Sos un peligro si no te da temor. Transformá ese temor en fe, en gradualidad de crecimiento diario, y como dice la Biblia, vamos a poder sentir que crecemos, y esta será una oportunidad para desarrollar una actividad psíquica espiritual acorde a lo que muchas veces cantamos y a lo que decimos creer. Esto es un poquito lo que yo quiero compartir. No sé si me fui de mambo, si fue mucho tiempo. Bueno, estamos a casi menos cuarto. José Luis me dirá cómo sigo o si hay preguntas. Yo veo que acá está el chat. No sé si están haciendo las preguntas por chat. ¿Qué versículo nombré recién? Bueno, mencioné varios. Mencioné el del Sermón del Monte. Mencioné Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y mencioné Isaías 54:10. Yo creo que se los he dicho a ustedes, otro versículo más. Creo que se lo compartí alguna vez. A mí hay un coro que me encanta, que lo hizo Marco Witt, que dice, mas el Dios de toda gracia. ¿Lo conocen el coro? Lo conocen, ¿no? Mas el Dios de toda gracia. Si lo conocen, háganme así, porque están todos mudos, lo conocen. Bueno, gracias. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, perfeccione y afirme, fortalezca y establezca, a Él sea la gloria. A Él, está toda la gente así, ¿no? Qué gana de cantar eso. Pero yo descubrí hace como 5 o 6 años atrás que en realidad a ese coro le falta algo. Cuando vamos a ese texto de 1 Pedro 5:10, el texto dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de las tinieblas a la gloria eterna de Jesucristo, después que haya pasado un poco de tiempo. Eso no está en la canción, pero está en la Biblia. Él mismo, después que haya pasado un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mirá qué lindo, hermano, cuando esto pase, porque esto va a pasar. Puedas sentir que estás más fortalecido,
que creciste, en todas las áreas, porque Dios quiere bendecir. Quizás seas pionero en bendiciones espirituales y las económicas vengan después. Quizás el Señor te bendice en lo económico porque te tira un bomboncito, porque sabe que te va a gustar más eso, y después viene lo otro. No sé por dónde va a venir, pero Él te va a afirmar, Él quiere afirmarte, bendecirte y potenciarte. Así que estamos ahí con ese deseo y tenemos que pasar este tiempo. Muy bien, José Luis. Bueno, Miguel, hermosa palabra. La idea sería que alguno que quiera preguntar levante la mano y, bueno, Luis, vos Acá hay una pregunta. ¿Sí? Quería preguntarte qué opinión tienes sobre la vacuna que están preparando. Bueno, les quiero compartir algo. Estamos con mi primo, algo que el pastor Alfredo algo me había compartido. Estamos queriendo grabar por Zoom un diálogo, él como especialista de esto. Discúlpenme, tengo el perro ahí afuera, perdonen un minutito, puedo ir porque me está molestando, un segundito. Diana. Yo me volvía loco buscando a ver quién tenía abierto el micrófono, de dónde era el perro, y era de Miguel. Si escuchan armas de fuego, no se asusten. Disculpen. No, yo espero que podamos, por supuesto que está abierta la invitación, ustedes saben que estamos trabajando con los hombres de todo el país y queremos tener un encuadre para mandar por YouTube, por el tema de Aba Hombres, un diálogo que vamos a tener día 3 con Pablo Elmacián, que es infectólogo del equipo del doctor Estambulián, en donde él está yendo a las empresas para asesorar y lo han invitado Novarecio, Infobae y otros lugares, pero sorprendentemente hay cosas que no las bajan, no se dicen. Por eso aquí hay mucha sospecha de que hay otros intereses detrás, todos por supuesto queriendo que muera la cantidad de menos gente posible, pero hay algunas cosas que no se entienden y son las que están haciendo dudar de algunos procedimientos. Ahora, con respecto a la vacuna, preguntaron eso, ¿no? La verdad es que hay muchos grupos, yo no es mi especialidad esto, pero sé que hay muchísimos grupos que están preparando la vacuna. Hoy lo que hay es una vacuna pasiva. ¿Cuál es la vacuna pasiva? Es el plasma de las personas. Las personas que tuvieron coronavirus, acá el doctor Pollack en Argentina está empezando a tratar a pacientes, y hoy justamente en el Clarín hay 2 personas que estaban muy comprometidas y estando a punto de realmente con respirador y todo, se les empezó a pasar plasma, es decir, personas que tuvieron, donan, y ese plasma es pasivo, es como una vacuna pasiva, porque se da los anticuerpos que las personas hicieron, se les pone a las personas que están siendo atacadas, y en vez de estar 7, 8 días críticos, estuvieron solo 2 y salen más rápido. Eso es una bendición. Así que hoy por hoy esa es la única vacuna pasiva que hay. Pero las vacunas van a tardar un tiempo. Ojalá que encuentren un remedio que ayude, que de los que se hablaban, en principio ninguno está actuando, ninguno es bueno, al contrario, pero la vacuna va a tardar porque la vacuna se hace a virus atenuados o a virus muertos. Y este es un virus que como ha mutado, porque el coronavirus, el otro día en nuestra iglesia estaba Esteban Yani, Alfredo es pariente de Alfredo, él comentaba como bioquímico que el coronavirus es una familia de virus respiratorios que está hace mucho, ya de la década del 50 se hablaba de los coronavirus, son todos virus respiratorios. De hecho hoy en Italia mismo está dando más cuadros respiratorios altos. Como dijo Stambulian al principio, esto se va a ir aflojando porque es la naturaleza así del virus. El tema es atajar el impacto y después hay que amacarse no contagiándose, cuidando a las poblaciones de riesgo y liberando con protocolos todo para que esto pueda terminar lo antes posible con el menor costo posible. Pero las vacunas tienen esta dificultad, tienen distintas etapas.
que hay que cumplir, porque tiene que ser segura, y hasta ahora me parece que no hay ninguna, y humanamente hablando, y esto es humano, tardan entre 9 meses y 12 meses por las dudas, como mínimo. Si alguno quiere hablar, levante la mano y bueno, Luis, vos le darías el ok, le levantás el audio, ¿puede ser? ¿Cómo están? Sí, está la posibilidad de que cada uno de ustedes pueda desmutearse, porque yo tengo 3 pantallas y por ahí alguna mano no la voy a ver levantada. Entonces alguno de ustedes se puede desmutear y presentarse, decir el nombre y hacer la pregunta que quiera. Si no sabe cómo desmutearse, que escriban en el chat cómo hago para sacar el mute. En la pantalla donde están la imagen arriba, si tocan la pantallita de ustedes, arriba dice silenciar o sacar el audio, de ahí se puede activar. ¿Alguna pregunta que alguno tenga? Si uno presiona el Buenas noches, espaciador... Miguel, y buenas noches a todos. Yo. Ahí lo estaba escribiendo, pero es más fácil hablarlo. A mí se me hace, no sé, sabrán los estudiosos un poquito más, que es una herramienta bárbara para tenernos a todos enganchados a través del Internet. Hoy justamente lo hablaba con mi señora, ¿no? Y en el tiempo futuro poder estar controlados con todo esto, aprovechando al que estamos hablando de miedo. Por ejemplo, yo le decía que todo lo que anda bien es todo lo que hay a través del Internet. Todo a través de la compra, la venta, esto de las reuniones, hizo un salto grande, ¿no? Y lo tengo como que es una herramienta para el futuro, para poder ser controlado. No sé qué les parece, y justamente yo personalmente creo que esta pandemia es la primera de muchas cosas que se pueden llegar a venir. Bueno, la verdad que Internet ya lo es, basta con que uno investigue en Google algunas cosas que quiere comprar así, para que después te vengan promociones, como si alguien está detrás mirando a ver qué te interesa, ¿no? Pero bueno, hay algunos países, incluso acá también llegó, pero en algunos países, Corea del Sur, Taiwán, en China mismo, saben si te fuiste de tu casa, es un control tremendo. Y bueno, todo esto, yo la verdad es que no tengo autoridad para poder pensar, pero de alguna manera todo esto es un entrenamiento de lo que va a pasar un día cuando Apocalipsis habla de lo que habla en la palabra de Dios. Algunos ya están pensando, para mí creo que es delirante, que en la vacuna van a pasar un chip, vieron que hablaron en la vacuna se va a dar un 666, bueno, o sea, uno puede tener un pensamiento, pero tenemos que alejarnos de lo delirante, pero que cada vez más todo va a estar controlado. De hecho, hermanos, nosotros no nos damos cuenta, pero el mundo tiene hoy 4 o 5 generadores de noticias que gobiernan todo el planeta. Y los que saben hasta tienen los nombres de los dueños, y así es como fueron ganando terreno la ideología de género y distintas conductas que hoy la sociedad y todo lo social que entre comillas, se avanzó, tiene que ver porque se manipuló desde la década del 50, hay 3 o 4 grupos que van trabajando en el mismo sentido y van logrando todo esto. Evidentemente, no tengo duda que estas cosas están practicando para que un día todos tengamos controlado todo. De hecho, hoy se cruzan todos nuestros datos, sabemos qué tenemos, qué no tenemos, cuántas vacas hay, cuántos silos hay, todo, ¿no es cierto? Y bueno, no sé, yo no puedo hablar mucho más de esto, pero cuando uno estudia Apocalipsis, impresiona cómo en el año 100 después de Cristo alguien puede decir, todo ojo lo va a ver, cuando era una cosa imposible, y hoy no hace falta que la Tierra sea plana, lo podemos ver todo en nuestros celulares en el mismo momento, todos podemos estar mirando lo mismo,
Y cuando digo todos, es todo, ¿no? Cada vez más. Así que sí, hay un miedo a estas famosas libertades individuales, ¿no? Yo le digo a mi mujer, a veces le digo, yo no quiero que me cuide el Estado, yo quiero cuidarme yo, que el Estado me dé las herramientas para poder vivir, yo no quiero que el Estado me cuide a mí. ¿Cómo me va a cuidar el Estado? Si el Estado me va a cuidar porque quiere decir que está esperando, preparando la salud, todo eso está muy bien, pero cuando ya hay un control muy férreo, en donde acá se siente, mucha gente está muy mal porque no, siente que ha perdido las libertades individuales, económicas, pero bueno, estamos viviendo un mundo así. ¿Alguien más que quiera preguntar? Se saca el mute y pregunta. Miguel, Sí, pasó. escuché muy atentamente, muy bueno. Ahí me quedó como con la manera con que terminaste, con las palabras con que terminaste, o casi al final. Y hablaste de algo interesante que es confiar. El tema es que muchas veces, ante las realidades que estamos viviendo, se hace difícil confiar. Es decir, ante la falta de trabajo, ante realidades muy concretas, ¿no es cierto? ¿Qué podemos decirle? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a esto que están? Porque a veces no todos estamos pasando los mismos conflictos o las mismas necesidades, ¿no? Y a veces es más fácil confiar. Dicen, bueno, confiar es cuando hay pruebas, sí, pero no es fácil confiar cuando hay pruebas, porque el miedo nos invade, es algo natural, ya lo dijiste vos, ¿no? Lo que pasa es que a veces el miedo se transforma en una enfermedad, o es enfermizo, o llega a enfermarnos, o las tres juntas al mismo tiempo. Pero es difícil, ¿no? Yo estaba pensando en los hermanos, yo hablo de lo mío, ¿no? Más allá de que muchos están caminando por las paredes porque no pueden salir y porque tienen a la esposa en la casa y ya no se aguantan más y hay dificultades. Bueno, yo al revés, ¿viste? Yo la tengo en mi casa. Todo al revés. Y podemos disfrutar ese tiempo, o por lo menos yo lo puedo disfrutar, y para mí es una bendición, lo que para otros puede ser un conflicto. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que para algunos puede ser un problema, para otros en este tiempo no. Pero en definitiva, y la otra cosa es que, bueno, yo ya no tengo trabajo, soy jubilado, y entonces por ahí no puedo entender la realidad de muchos. El tema sería cómo puedo yo ayudar o cómo podemos, los que no estamos pasando, porque los que tienen trabajo o los que de alguna manera tienen ingresos, cómo no nos damos cuenta y no podemos experimentar estas cosas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, porque a mí me interesaría, cómo podemos nosotros ayudar a aquellos que sí lo están pasando? Porque el que no lo pasa no tiene experiencia. Tal vez vos como psiquiatra o algún psicólogo con mayores herramientas que nosotros, ¿cómo podemos ayudar, no? Confiar es fiar es dar sin esperar o esperando que me paguen o que me den después. Y es con patriota, con ciudadano, es decir, estar con el que fía, o que yo pueda estar con, no ya confiando en Dios, lo cual como creyentes es real, pero a veces es difícil en la situación hacerlo pragmático y cómo puedo hacerlo yo desde mi posición, que tal vez no sea tan conflictiva como la de algunos de mis hermanos, ¿no? O de aquellos que no creen, lo cual se me hace más complicado ya. No sé si fui claro en lo que quiero ahondar o mezclé mucho. No,
No sé cuántas preguntas hiciste, una o dos, ¿no? 3. A ver, Bueno. entonces repasémosla. Primero, No es que hice 3. La primera es ¿cómo puedo yo aprender sí, desde mi posición sí, en la cual no tengo el problema? La segunda es cómo puedo hacer para comprender al que sí tiene el problema. Y la tercera, cómo puedo ayudar al que tiene el problema. sí. Bueno, nosotros hablamos de la tecnología recién, ¿no? Pero como todas las cosas, hay que examinar todo, retener lo bueno, todo me es lícito, mas no todo conviene. Fíjense esta bendición, ¿no? Alfredo, vos estás acá en Buenos Aires, ¿no? Sí, Estás- yo estoy en Buenos Aires, sí. estás- Encerrado. Bueno, sí, pero miren qué increíble, ¿no? De golpe estamos así hablando, viéndonos la cara. Esto es una bendición y lo podemos hacer gracias a la tecnología. Es decir, podemos estar aislados, pero estamos vinculados. En ese sentido, eh, el sentido de cuerpo que formamos como iglesia nos permite la incomodidad, Alfredo, de aunque yo esté bien, en algún sentido yo sé que en el cuerpo de la iglesia que yo formo como iglesia local, hay hermanos que no están pasándolo bien. Entonces, en ese sentido, este sentido de solidaridad maravilloso que tiene el cuerpo de Cristo se sigue manteniendo de una manera especial a través del Internet. Yo tengo un pastor amigo, que creo que vos lo conocés, Alfredo Mulieri se llama. El yerno de él es pastor de la iglesia nazarena en Kansas, los Estados Unidos, y nos llegó hoy el WhatsApp que los médicos le dan 48 horas de vida por un cáncer de cerebro, ¿no? Y yo conociéndolo a Alfredo, que es muy afectivo, evidentemente la posibilidad de saber que estamos orando, que estamos acompañando, ¿no es cierto?, en oración, pese a la distancia, es un apoyo muy grande. Entonces, es muy difícil. El creyente que está hoy bien y que gracias a Dios puede estar trabajando, puede tener los recursos y puede estar bien, si está bien y dice qué lindo, estoy bien y se queda así, ahí está faltando algo muy raro, que es el amor de Cristo desarrollándose, ¿no? En Romanos capítulo 5 dice, el amor de Cristo fue derramado por medio del Espíritu Santo. Entonces, ese vaso que tiene ese amor, que podés ser vos, puedo ser yo, y que sin querer, en medio de esta pandemia estamos bien. Si te quedás diciendo qué bien que estoy, ese vaso se tiene que inclinar. Y cuando se inclina, derrama ese amor a otros. Entonces, yo pondría en duda los creyentes que están muy bien y no se solidarizan. La solidaridad en el cuerpo de Cristo es maravillosa. Nosotros, en la iglesia de Flores se armó un teléfono pensando en las personas de afuera que llamen para estar necesitados, ¿no? Y qué sé yo. La sorpresa fue, se equipó a unos 10, 12, 15 hermanos para que puedan con el teléfono escuchar, hablar, y se hizo una cadena. La sorpresa es que llama muy poca gente de afuera. La mayoría son gente de adentro, o que han venido, que vienen alguna vez, o miembros que piden oración, y se armó una red tan increíble y está todo el mundo intercediendo unos por otros, y eso es un gran apoyo. Así que eso es una forma, por ejemplo, de canalizar. La otra es la posibilidad de compartir lo que uno tiene, ¿no? En cuanto a si tenés dos capas, dos camperas, se entrega una, es decir, cosas que nos damos cuenta que en la solidaridad uno puede actuar. Creo que en ese lado. Eso desde lo material. Pero a veces uno, aunque quiere, no puede lo material. Qué importante es la escucha. Y acá aparece una palabra en nuestra especialidad y en la Biblia que existe, que se llama empatía. El poder estar al lado de otro de manera empática. ¿Qué quiere decir? Es acompañar, es tener una mirada de gracia, es abrazar sin dar mensajes, es contar conmigo, yo estoy acompañándote, no te quedes solo, que tu mujer hable con la mía, eh, hacer el gancho para que pueda haber una energía espiritual que es el amor de Dios
entre los creyentes. El acercamiento empático, el acercamiento, el caminar con, estar al lado de, que es un poco lo que hace el Espíritu Santo con nosotros utilizando hermanos, ¿no? Y bueno, ya esto es mucho, y de acuerdo a eso poder avanzar en un montón de sentidos. Me decía a mí el otro día un empresario que está afortunado porque trabaja en un área, vieron que ahora todas las compras online y todo eso está funcionando a pleno, y lo contactaron, no es creyente, y lo contactaron porque parece que una empresa de estas grandes va a poner depósitos en el Gran Buenos Aires para que puedan nutrir, como un espacio de logística. Y le ofrecen a él la gerencia de todo esto para que en 2 años se desarrollen estos grupos. Y dice, voy a tener que... Y yo ya me enganché, le dije, cuando necesites gente, avísame que te envío gente de mucha confianza. Es decir, tener presente a mi hermano, ¿no? Para un puesto de trabajo, para generar recursos. Me parece que por ahí va a pasar la cosa, ¿no? Entonces la cercanía, la empatía, el compañerismo, la solidaridad, el amor práctico y todo esto que estamos hablando. En definitiva, crear una red. Crear una red, sí. Y ahora estamos aprendiendo esto, ¿no? Sí. Porque Es lo que la iglesia primitiva ¿cuánto decía, ¿no? hubiesen pensado hace un año atrás? Vamos a poner un año atrás, no nos vayamos 50 años atrás, ¿eh? Porque bueno, hace 50 años atrás esto no existía, pero hace un año atrás, ¿cuánto podrían imaginar que hoy podrían estar un grupo de hombres hablando o compartiendo al mismo tiempo una charla como cuando uno va a la iglesia y, bueno, comparte o un asado, bueno, acá no habrá asado, pero hay momentos para compartir. Lo bueno sería que los creyentes tengamos una red, o armemos una red. Arroyito tiene bastante ya avanzado, porque un poco es verdad que uno nunca está bien. Yo cuando dije que estábamos bien en cuanto a estas necesidades, pero cuando yo veo la necesidad de mi hermano, ya dejo de estar bien. Claro, claro. Es una incomodidad maravillosa que me permite estar solidario con uno con otro. Ahora, quiero también mostrar algunas cosas. Ustedes seguramente tendrán grupos de WhatsApp. Yo le decía a mi señora, decidí no aceptar y con amor ver cómo hacer para bloquear, porque te llegan devocionales de todo el mundo, de todas las personas, y son todos textos infladores de ánimo, que simplemente te recuerdan que no estás bien. Entonces le dije a mi señora, voy a quedarme con un solo devocional de estos mágicos que mandan por WhatsApp, y yo me había propuesto leer la Biblia en un año. El hermano Héctor Leites, en el campamento de hombres que tuvimos, fue muy, muy lindo el año pasado, y nos invitó a la Biblia cronológica, que yo no la tenía, la Biblia cronológica, y la empecé a leer, y bueno, estoy ahora por Eclesiastés, y me quedo con esa lectura diaria de la palabra, con un devocional chiquitito, y quiero ir a la palabra para conocer más de Dios. Y yo voy a decir algo que estoy haciendo yo, hermanos, y que aprovecho porque lo iba a decir y se me pasó. A ver, y quiero que me entiendan con el ejemplo que voy a poner. Yo tengo mi sobrina que estuvo 2 años acá, es española, y tenía que volver a España, y con todo esto se cerró, pero después de 2 meses tuvo un vuelo de repatriación antes de ayer, y ya está con sus padres cerca de Valencia. En el interín, en donde todos nosotros como familia hicimos un Zoom, ella vivía con nosotros, iba con su abuela. El tema era quién la va a buscar a Madrid. Ahí está prohibido hacer los viajes. Bueno, y empezó a haber mucho tema, una chica jovencita, viajar sola, en fin. Entonces de toda la familia empezaron, oremos por esto, y que el padre no lo pare la policía, y si lo para, eran todos temas de oración que infundían temor. Y yo le dije a mi señora, yo me van a perdonar, pero yo les voy a decir algo. Paremos esto
y empecemos a orar así. Señor, gracias porque surgió el vuelo de repatriación. Gracias porque aunque es jovencita, tú le vas a dar sabiduría para saber cómo ir. Gracias porque aunque tiene el pasaporte vencido español, va a poder entrar igual. Gracias, Señor, porque si se tiene que quedar 24 horas en el aeropuerto de Madrid, le vas a dar recursos. Gracias porque va a poder usar la cabeza para ser viva y descubrir cosas nuevas. Y gracias porque si Daniel la va a buscar y lo para la policía, que sea para tu gloria. Y si tiene que ir preso, que aproveche y que predique el Evangelio. Y gracias por esto. Empecemos a dar gracias. Porque sin querer todo es fobígeno, todo es miedo. Uy, oremos por esto, uy, oremos por esto, uy, por esto, y oremos por esto. Y sin querer, es todo un meternos en la cama en una posición fetal. Y sorprendentemente esto es una experiencia que yo estoy teniendo. Cuando yo empiezo a agradecer, me voy introduciendo en los atributos de Dios y se me van los miedos, ¿no? Y me vienen a la mente algunos himnos que cantábamos de chicos, donde ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? Por ejemplo, al amparo de la roca, salvo estoy, parezco ya un jovato yo, ¿viste? Pero me vienen esas frases y esas canciones que me elevan cuando empecé a dar gracias. Señor, gracias porque voy a hacer esto en tu nombre. Y si me va a parar la policía, le voy a explicar y esto y lo otro, ¿no? Mi yerno con mi hija están sirviendo en la iglesia bautista de Tuzaingó y alojaron a un chico que se convirtió, que se quedó en la calle, después de estar 6 meses dando testimonio de su fe, quedó en la calle y bueno, lo alojaron 2 días, sabiendo el pastor, todo, y con este espíritu de agradecimiento, ¿no? Y le dejaron que duerma en la casa. La cuestión que me llama mi yerno y me dice, Miguel, está la policía acá a 7 de la mañana diciendo si yo vivo acá, ¿qué hago? ¿Bajo o no bajo? Con un miedo bárbaro. Y yo dije, voy volando, estoy a 15 cuadras, fui volando y estaba la policía. Resulta que este chico vive en la calle, que está, que no está, lo agarró la policía, estaba con un grupo, estaban armados, parece que robaron, y está preso, y dio la dirección donde se alojó en lo de mi yerno, y la policía me miró a mí cuando yo le dije que era pastor, le dije somos cristianos evangélicos, el policía me dice yo también soy cristiano evangélico. Dice, pero muchachos, no hagan más esto, no hospeden a nadie más sin saber. Y dio consejos, ¿no? Pero lo lindo fue que algo que generó temor terminó siendo para bendición. Y a mí me parece que tenemos que, ahora no es la locura del místico, no es el místico que está en un sepelio y dice estoy contento porque Dios lo va a resucitar, no. Estoy diciendo que todo tiene que ayudar para bien y tener esto presente me hace bien. Señor, no entiendo esto que me está pasando, pero yo te doy gracias porque sos fuerte. Te doy gracias porque la montaña se mueve, pero vos no. Te doy gracias porque me amaste y me acompañaste antes. Y si estuviste antes, vas a estar ahora, ¿no? No sé si me siguen en esto que estoy tratando de decirles. Y les quiero, cuando lo hablo, oro para que pueda bendecir a muchos hermanos. Veo que somos como 50 y que sea de bendición para que no nos acobardemos, le demos lugar al temor, transformemos el temor en gloria, no por misticismo ni por conservadurismo, sino por un cristiano que se anima a dar pasos pequeños en fe, en fidelidad, y dice, Señor, hasta acá llego, tengo mucho miedo, y cuando te diste cuenta diste el otro, y el Señor nos está bendiciendo. Otra pregunta. Acá hay un chateo, a ver. Yo quería preguntarte qué opinión tienen. No, esto ya está, perdón. No, ya está. Están las vacunas. Yo A mí, pensaba. si me permiten otra vez, quiero. Dale, Walter. Dale, Luis. Dale. No, yo pensaba en esto, ¿no? Digo, hay un equilibrio que lo da solamente el espíritu y que escapa a nuestra capacidad. Y tenemos que buscar ese equilibrio, ¿no? De poder estar, como bien decía Miguel en la predicación, no despreocupados totalmente, porque hay una realidad de que esto es así, de que hay una situación, pero tampoco
angustiados, enfrascados y con un temor que responda. Y de alguna manera yo creo que espiritualmente hablando hay un efecto negativo de esta pandemia que es la de buscar enfrascarnos en nuestros propios hogares, ¿no? de separarnos, de limitarnos. Y aprovecho a saludar a un montón de hombres que hoy están aquí, tal vez en su primera reunión de hombres, ¿no? Y nos toca que sea virtual. Hay algunos hombres que han sido invitados, así que gracias a Dios porque cada uno de ustedes pudo estar conectándose, porque podemos estar participando en este tiempo. Pero Andrés, Gabriel Andrés, lo digo como Gabriel Andrés Urbaneja, puso en el chat el hecho de que en la palabra de Dios encontramos en 1 Juan 3, 16 al 18, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y a ver, yo creo que el mejor detonador de esto es haber experimentado esto. Es decir, cuando uno recibió, cuando uno fue el objeto de la oración, de la ayuda, de la bendición de otro, automáticamente sabe de lo que está hablando, ¿no? Y muchas veces tal vez la bendición económica o la ayuda económica que podamos dar es muy efímera, es para un momento, tal vez es para el día, pero, y tal vez es la más fácil, porque esto más, te dejo esto, te compré, no sé, es necesaria, pero tal vez es la más fácil. Tal vez la que más cuesta es la de realmente mantener en oración, en constancia, de tener a la persona presente cada día, en clamar a Dios por su vida, y que como por ahí, como bien decían y escuchaba en el chat, de que aún cuando me toque estar en la cárcel, encarcelado al soldado romano, recibiendo los residuos de todas las personas que están arriba, pueda dar gloria a Dios. Y yo tengo que orar para que mi hermano no tenga abundancia, porque tal vez no es la voluntad de Dios que tengan abundancia, mi hermano. Y que tenga que pasar por esa situación, como Job tuvo que pasar por la situación que tuvo que pasar. Mi oración es, Señor, dale en base a tu misericordia lo que le haga falta, pero si en tu voluntad no está dárselo, dale el espíritu suficiente, la fortaleza interior suficiente, el aferrarse a vos de tal manera que aunque se baje de una tormenta, como escuchábamos el domingo en la predicación, donde el barco quedó destruido y encima cuando vas a juntar leña te pica una víbora, puedas tener esa certeza y esa paz de saber de que Dios está detrás de cada detalle, ¿no? ¿Y esto por qué lo puedo yo llegar a decir de alguna manera? Por experiencia propia, por la situación que yo viví. Es decir, encontrar toda una iglesia, un grupo de hermanos orando, la cantidad de mensajes, el tiempo de dolor que me tocó pasar, la cirugía que me tocaron pasar, yo sé que no hubiesen sido para nada igual si las hubiese pasado solo. Pero como Pedro y Juan, cuando llegaron a la puerta de la Hermosa, dijeron, lo que tengo te doy. Y yo en ese momento no necesitaba tal vez una cuestión económica. Necesitaba que intercedan, que oren por mí. Y hubo una iglesia atrás, ¿no? Orando, sosteniendo, y les puedo asegurar de que cada vez que pasaba algo, o ahora mismo cuando voy a rehabilitación y la chica que me está haciendo rehabilitación me dice, no puedo creer la movilidad, qué bien que mueve las muñecas, entiendo de que tiene que ver con una cuestión de parte de Dios en todo esto y de hermanos clamando por mi vida. Y que cuando el médico termina y dice, la verdad que fue una operación limpia, redonda y salió todo bárbaro. Cuando pensaban de que podía llegar a complicarse mucho y era una complicación complicada, 6 horas de cirugía. Yo creo que, ahora, eso a mí me motivó y me llevó a estar pendiente de otras necesidades que tal vez antes de pasar esto yo no estaba. O tener una mirada, una perspectiva sobre ciertos hermanos o hermanas de la iglesia que antes tal vez podría llegar a decir que era más egoísta, como bueno, oro por esa persona, pero muchas veces, y esto exhortado también por un amigo y pastor conocido, un llamadito, un estar, un contacto, tal vez le cambia el día a la otra persona, le cambia la semana. Y yo creo que tiene que ver con esto de lo que estamos hablando, ¿no? De que entre todos tenemos que ser herramientas de Dios para poder bendecir y para poder sostenernos mutuamente, exhortándonos y sosteniéndonos mutuamente. Y qué lindo que es poder experimentarlo y vivirlo como familia, ¿no? Como cuerpo, unánimes. Así que bueno, quería compartir eso solamente. Perdón, Walter. Dele usted. No, lo mío tiene que ver otra vez con el tema de los miedos y ahora la parte del estrés. Ya van varios puntos que escucho.
el tema del acostumbramiento. Porque a mí, por ejemplo, me levantó un poco el estrés esto de la computadora. Yo soy informático y ahora tengo que trabajar en parte de mi trabajo. Yo soy gasista y parte de mi trabajo lo tengo que hacer a través del internet. Entonces eso me estresó un poquito. Claro. Y por otro lado, hoy escuché a una persona que estaba viviendo en un pueblo que tuvo que venir a Rosario a hacer trámite y temblaba. Temblaba porque esa persona es de acá a Rosario, estuvo el tiempo de la pandemia en un pueblo y volvió a Rosario a hacer el trámite y temblaba, ¿no? De todo esto que está pasando, o de la comodidad de estar en su casa tranquila y volver a todo el trajín este. Mi hijo mismo, a los 14 días de la cuarentena, me dijo, ya me da lo mismo salir o no salir, porque la verdad que ya me acostumbré. Entonces, el acostumbramiento, el salir de este acostumbramiento va a también traer algunos estrés o algo va a traer. ¿Qué opina, Miguel? Bueno, justamente este cuadro, esto que se está estirando, de alguna manera empieza a traer muchos problemas de tipo emocionales. Normalmente hay un cuadro que se llama en psiquiatría trastorno por estrés postraumático, que no es lo que molesta no es el trauma, sino lo que el trauma genera, ¿no? No por el golpe, sino por lo que después del golpe ese me va pasando. Y sí, por eso es que estos confinamientos que tenemos, en algún sentido es darle culto al miedo, y si uno no le encuentra una canalización adecuada, termina siendo peligroso. Por eso hay que bajar la ansiedad en términos de respirar profundo, tomar conciencia que hay que cuidarse, y bueno, nosotros con estas herramientas que tenemos, poder vivir mejor. Ahora, sin duda que lo crónico, nosotros no estamos preparados para cosas crónicas en general. Cuando hay algo que nos ataca, o salimos, reaccionamos, pensemos en un ciervito tomando agua y el león. O el ciervo empieza a correr y zafa porque se dio cuenta y es rápido, tiene una velocidad inicial más rápida que la del león, o se resigna y termina siendo parte de la cadena biológica. Instintivamente funcionamos así. Hay menos estrés. Me decía una persona que fue secuestrada y que estuvo una semana secuestrado. Me decía, después de 3 días de estar yo con esta gente y me hicieron poner de rodillas para que me disparen un tiro, me vino una relajación y dije, ya está, señor, me voy con vos. Y se relajó cuando le iban a tirar el tiro. Resulta que se lo tiraron y era un amague. Y a partir de ese amague, todas las otras veces que hicieron lo mismo, fue una tortura porque tiraban y no salía la bala, tiraban, no salía la bala. Y hoy que ya pasó todo, lo peor de todo no fue ni cómo lo atacaron, ni lo que se le llevaron, ni fue esa tortura, eso lo estresó más que todo lo otro. Por eso estamos dando esta palabra de confianza y de fe, de sanidad y de equilibrio mental, para que no permitamos que nada nos termine englobando, el miedo no nos termine paralizando, la incongruencia de todo esto que estamos viviendo no nos paralice, sino que demos espacio para que el miedo ceda y podamos estar mejor. Yo no sé allá cómo está el tema, si está la policía controlando, cómo es la cosa. ¿Está muy intenso ahí el control a las libertades individuales? No. Acá hay mucha gente que, bueno, acá hay mucho control y se puede, yo le digo a mis pacientes y a los hermanos, hagan compras todos los días y en vez de ir al chino de 2 cuadras, vayan al de 5. Pero vayan con el tapaboca, no toquen a nadie, y cuando volvieron, pero les hace bien caminar 5 cuadras, porque la cabeza no aguanta si no todo el tiempo. No aguanta, y de hecho eso mismo está pasando porque la gente se da cuenta, hay gente que vive en 45 metros cuadrados, ¿no? Y es imposible, todo eso genera más estrés, más tensión, hay que buscar el equilibrio realmente, ¿no? Damos gracias a Dios que en nuestro país estos científicos del CONICET, de la Fundación Pablo Casará,
y el Malbrán hicieron un test, no sé si están al tanto, el test este que en 2 horas aparentemente se va a poder determinar el PCR, o sea, sin PCR, pero se va a poder determinar si tiene COVID, que esto es lo que hay que hacer. Y hay que separar y lo otro. Bueno, ojalá que eso se haga, parece que se está, dentro de 5 o 6 días van a salir los primeros 100 lotes, es bastante seguro, ya hay países que lo quieren comprar, es una bendición, pero lo quieren usar primero acá para empezar a ver y cómo mejor atacar hasta que todo esto vaya aflojando. No sé, hermano, si contesté un poquito lo que me había pedido en cuanto al estrés. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Miguel Avellaneda me parece que había levantado la mano, no sé si está todavía. No lo veo, me parece que se fue. Bueno, si no hay preguntas, ¿querés dar una conclusión y vamos terminando, Miguel, te parece? Sí, cómo no. La conclusión es un poco lo que quizás es, para no ser reiterativo, es en algún sentido estamos siendo protagonistas de algo único, que hace mucho no se está viviendo, ¿no? No sé cómo vivieron la pandemia del SARS, creo que ni nos llegó a nosotros, ¿no? El H1N1, después salió una medicación en el 2009. Yo hoy tenía conmigo un artículo de Reflexión Bautista del 2009 en donde se hablaba de la peste, ¿no? Nada que ver con esto es algo mayor. En algún sentido somos protagonistas, tenemos esposa, hijos, yo no tengo nietos todavía, eh, eh, pero qué lindo es que podamos dejar un testimonio vivo de un protagonismo genuino en donde hemos podido aprender a vernos y a mirar la esperanza que tenemos en Dios y a confiar sabiendo que tenés un Dios que, aunque las cosas cambien, Él promete estar firme porque nos ama. Y si Dios nos, nos permite ser protagonistas es porque tiene un propósito también. Podemos, y yo creo que por amor Dios contesta, podemos pedir señales al estilo de Moisés. Ve a Egipto, Moisés. Y Moisés aparece con su naturalidad, ¿no? Y le dice, pero ¿cómo es tu nombre? Pone la mano, se hace el milagro, y después tira el palo y se hace culebra, y la zarza que en 2 minutos se consume sigue prendiendo y no se consume, y la boca, y quién dio la boca al hombre, ¿no? En los temores aparece la necesidad de que haya una señal donde me tenga que aferrar. No está mal, pero en algún sentido nos está confundiendo, no recordando que lo más grande es lo que le dijo Dios a Moisés. Moisés, después de Moisés estar así, ¿no? Retaseando, yo parafraseo esto y permítame lo que lo haga. Dios le dice a Moisés, Moisés, me tenés cansado. Éxodo 3:2. ¿Sabés por qué tenés que ir a Egipto de vuelta? Porque yo estuve con vos, porque yo estoy con vos y porque yo estaré con vos. Estuve cuando el faraón empezó a matar a todos, yo te separé. Te llevé a lugares donde vos ni podías pensar en ir, ni tus padres. Te formaste. Hoy de todos los que hay, muy pocos saben leer y escribir, vos sabés leer y escribir. Quiero empezar a invertir en vos porque te llamé para algo grande. Y cada uno de nosotros podemos pedir una señal. Señor, si mi cliente me paga, me va a hacer bien. Señor, si esto, si lo otro, no está mal. Pero saber que el Dios nuestro estuvo, está y va a estar, con eso te armás de tal manera, no para hacerte el grande, no, para dar el paso de fe, el paso de fe, el paso de fe. Cuando te diste cuenta, somos protagonistas y vamos a hacer bendición a los nuestros y a los que nos rodean. Así que te mando un abrazo digital. Lo veo, algunos los tengo más presentes, algunas caras. ¿Cuándo será que nos volvamos a ver? Yo creo que no va a tardar mucho. A veces me dicen que soy medio iluso yo, pero yo creo que esto
pronto espero que pase y podamos disfrutar. Ya en Estados Unidos, me decía ayer un amigo de Dallas, volvieron a hacer reuniones, tenían una reunión para 700 personas en la iglesia, y en vez de hacer una hicieron 3, pero podían ir respetando distancias, y en total sumaron, fueron como 300 personas, los mayores no tienen que ir, las personas con compromiso médico no tienen que ir, y eran como 300. Mi cuñado en España me dicen que ya están aflojando. Yo espero que tampoco hay que apurarnos, pero yo confío que de a poquito el Señor nos va a ir mostrando, y sin querer estamos descubriendo todos estos recursos que creo que van a ser herramientas para el futuro que viene de una manera. El hermano hablaba de que no era amigo de Internet o no. Somos de otra generación nosotros, pero sí o sí vamos a tener que incorporarlo para la gloria de Dios. Bueno, Miguel, ante todo, muchísimas gracias por estar. Gracias, José Luis, gracias a ustedes. Miguel iba a estar invitado para el campamento este año, que bueno, por lo visto no se va a hacer, pero te vamos a agendar para un próximo. Y bueno, realmente cuando vos hablabas me hacía acordar un mensaje que dio Luis el otro día, nuestro pastor, que hablaba del pueblo de Dios en el desierto. Y a veces la figura del desierto muestra dependencia, figura de dependencia. En el desierto no había nada, absolutamente nada. Habían llevado alimentos, pero en un momento se terminó. Y creo que es un tiempo donde tenemos que depender de Dios, más que nunca. Ahora, ¿cómo hacerlo? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, a veces tal vez un tiempo donde nos hace, como dijiste vos, o retraernos, o buscar más a Dios que nunca, y pedirle que Él muestre, que Él haga la diferencia, porque los recursos a veces se terminan. Y me quedo con esta figura, como para terminar, que dice que el calzado no se les gastaba. Y todos sabemos que cuando uno anda en la arena, una sandalia, una chinela que uno fue de vacaciones y estuvo en la arena, no es la misma cuando volvés, se te gasta. Mientras tanto, en el desierto no se gastaba la suela del calzado de ellos, ¿no? Y no había ni shopping ni negocios para ir a comprar uno cuando se gastaba. Por eso Dios hacía ese tipo de milagros. Cuando vemos ese tipo de cosas, y tal vez a modo personal lo digo, cuando veo que las cosas en nuestro hogar duran mucho más que antes, Dios nos enseña a administrarnos mejor y todo eso, también es una forma de ver la mano de Dios, ¿no? Como Dios hace cosas que tal vez antes uno iba y compraba, y ahora tal vez compra tal vez menos, pero el pollo no se termina en la heladera, la leche no se termina. Ver esas cosas como en el desierto, que no se gastaban, ¿no? También es una manera de ver la provisión de Dios muy genuina, y no con recursos propios como nuestro dinero, nuestra tarjeta, ¿no? En este tiempo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ante todo, como te decía, te queremos agradecer por tu presencia. Yo les agradezco a ustedes, me siento muy cómodo con ustedes, así que es una alegría para mí, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ¿te parece, Luis, cerrar con una oración? Sí, cómo no. Yo pensaba, ¿no? Las dificultades van a estar siempre. En la vida siempre vamos a tener adversidades, va a haber tormentas, va a haber dificultades. El tema es pelearlas solos o aferrarnos a papá. Él ya venció, él ya ganó, y él nos va a dar la fortaleza suficiente. Nadie dice que sea fácil. Obviamente, la quiebra de un negocio, la situación económica, acostarte con la panza vacía, nadie dice que es fácil. Pero yo entiendo de que si Dios lo permite, por algo es. Aún lo malo Dios lo utiliza para bien. Y si José no hubiese estado en ese pozo, tirado por sus hermanos allá adentro, nunca hubiese llegado a ser el segundo en Egipto. Todo tiene un propósito. Y a nosotros lo que nos corresponde no tanto es buscar el por qué, sino el para qué. ¿Para qué Dios permite esto, no? Porque seguramente tiene planes de bien para con cada uno de sus hijos, para con cada uno de nosotros. A mí no me corresponde hoy preguntar por qué un taxi se me cruza en rojo por Rondó viniendo a 70. Me corresponde preguntar para qué. ¿Para qué Dios permitió que eso suceda? ¿Qué quiere trabajar conmigo? ¿Qué quiere cambiar, corregir, educarme?
Y así como lo hace conmigo, lo hace con cada uno de nosotros, ¿no? Con cada uno de sus hijos. Así que este seguramente es un tiempo difícil, de crisis, duro para muchos, tal vez no tan duro para otros, pero Dios trabaja con cada uno de sus hijos. Y esto es lo bueno que vamos a sacar de toda esta crisis, ¿no? De ver su mano, su fidelidad, y de que la sandalia, por más que hayamos caminado y caminado, no se gastó. ¿Oramos? Padre amado, Señor, te damos gracias por este tiempo que pudimos compartir. Gracias, papá, porque tú nos hablas en cada momento, en cada instante, porque tu palabra es viva, es eficaz. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo nos capacite para saber ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Ordena nuestros pensamientos, nuestras emociones en esta difícil situación que muchos estamos pasando, que estamos viviendo como país, como familias, como individuos. Queremos buscar tu rostro, queremos seguir, Señor, lo que es tu voluntad. Queremos, aun cuando no podamos entender lo que estamos viviendo, igualmente darte toda la gloria a vos. Porque sabemos de que a ti no se te escapa nada, de que vos no sos improvisado, de que tú estás hasta en el menor de los detalles. Con lo cual, aun cuando pasemos por la tormenta, cuando pasemos por la adversidad, cuando sintamos esa humedad, esa profundidad del pozo en el cual tal vez nos encontremos, cómo nos cuesta entender y saber de que todo tiene un propósito, pero si confiamos en vos, seguramente vamos a ver ese propósito realizado en nuestras vidas. Así que te pedimos de que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas de forma sobrenatural, para que realmente en este tiempo podamos en todo momento aferrarnos con uñas y dientes a nuestra única respuesta ante toda pregunta, nuestro Dios verdadero. Señor, gracias por la vida de Miguel, gracias por este tiempo que apartó para bendecirnos a nosotros, para poder escucharlo. Bendice su vida, su familia, papá, lo que él está haciendo en este tiempo. Bendice, Señor, su ministerio. Y te damos gracias porque aún cuando estamos lejos y de alguna manera distanciados físicamente, a través de las redes que tantas veces se utilizan para cosas malas, pero también, Señor, podemos encontrar bendición en estas redes al poder encontrarnos, al poder congregarnos de forma virtual, de vernos las caras con tantos que hace tiempo no nos vemos y poder ser bendecidos de que tú estás en medio nuestro. Cuando 2 o 3 se juntan en tu nombre, ya sea físicamente o a través de la internet, podemos sentir tu presencia. Así que gracias, Señor, gracias por la vida de cada uno de los que han participado de esta reunión, y en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo acomode todo lo que hemos escuchado para que sea ordenado, meditado y para que dé fruto al 100% en cada una de nuestras vidas. En el nombre, sobre todo nombre, te lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Yo salgo y para que ustedes queden, y les mando un beso a todos. Y gracias, que pasen bien. Gracias, José Luis. Gracias, Miguel. Hermanos. Muchas gracias por todo. Gracias.